¿qué tal? Yo soy Fabio Valdés y hoy vamos a hablar o vamos a continuar con el video de tipos de miedo. En el video pasado estuvimos viendo el miedo fundamentado contra el miedo no fundamentado. El día de hoy vamos a ver el miedo en lo concreto versus el miedo en lo abstracto. Quédate para aprender un poquito más. Como habíamos visto en el video anterior, el miedo es una sensación, no es una emoción interna que es inevitable. Pero sí es importante notar qué tipos de miedo hay para poder aprender a manejarlos y aprender a ser valiente y hacer cosas con todo tu miedo. En esta ocasión vamos a hablar de cuando tu miedo está en lo concreto y cuando tu miedo está en lo abstracto. Un miedo concreto, por ejemplo, tiene que ver con cosas que ya están sucediendo en el presente o que tú tienes claras que ya tienen una repercusión en tu vida. Ejemplo, si yo tengo miedo a no comunicarme con mi pareja y tengo una pareja, ese es un miedo concreto. Sobre todo si con el tiempo he dejado de comunicarme. Déjame ponerte un ejemplo. Quizás de repente por esta creencia de que las parejas no deberían tener problemas, no discutes con tu pareja. Y discutir es a veces ahorrarte problemas. A lo mejor a ti no te gusta cómo ella o él dobla el tubo de la pasta de dientes. Y entonces, pues tú te lo guardas y dices, no voy a tener problemas, no voy a tener pleitos. Y entonces ahí estás empezando a dejar de comunicarte. Y eso a la larga muchas veces puede traer problemas a futuro. Ahí cuando tú escuchas tu miedo, que en este caso es concreto, puedes hacer algo al respecto, que es justo hablar. Pero ese miedo es un miedo concreto. ¿Por qué es concreto? Porque está ocurriendo en el momento y porque sí es real. Y el miedo en lo abstracto. El miedo en lo abstracto es con respecto a algo que no está ocurriendo, que está más en tu cabecita y que sientes que en algún momento podría llegar a ocurrir. No lo confundamos con miedos futuros porque hay miedos futuros muy concretos. Si por ejemplo yo tengo la claridad de que pasado mañana tengo que pagar mi renta y no tengo el dinero, aunque está en el futuro es muy concreto porque necesito pagar la renta, ya tengo experiencia de que tengo que pagar la renta, que es muy distinto a yo pasado mañana tengo miedo de salir con fulanito de tal porque, y ahí te imaginas toda una historia de la persona que ni conoces. Ese es un miedo abstracto. Un poquito como ahondando en el término de diferencia de abstracto versus concreto, luego lo puedo aterrizar un poquito más en el miedo. En lo abstracto es una idea y lo concreto sí tiene que ver con cosas ya físicas que ya puedes realizar. Abstracto es, por ejemplo, ver un video de YouTube de cómo cocinar un soufflé. Concreto, ponerte a hacer el soufflé y cocinarlo. Abstracto, imaginarte cómo sería la relación de tus sueños con fulanito de tal. Concreto, andar con esa persona. Abstracto, ver las olimpiadas o ver el fútbol y decir yo lo haría mejor. Concreto, ponerte en la cancha y correr y pegarle la pelota. Y me río porque a veces parece un poco tonto, pero sí muchas personas luego vivimos en lo abstracto. Yo suelo muchas veces confundir lo abstracto con lo concreto. Por eso es importante tener esta claridad de que si yo tengo miedos abstractos son fáciles de manejar, porque lo único que necesito hacer es reconocer que ese miedo no está real, porque no está en la actualidad en lo concreto. Cuando yo tengo miedo concreto, ahí sí lo que necesito aprender es a ser valiente. ¿Cómo? Proponiendo soluciones primero y luego implementándolas con todo, y que muchas veces esa solución no va a quitarme o no va a solucionar el problema al 100% o con el 100% de garantía. Ejemplo, el problemita del pagar la renta, ¿no? Vamos a imaginar que tienes que pagar la renta pasado mañana y no tienes dinero. Si usas tu miedo a favor, puedes empezar a escucharlo y buscar muchas formas de cómo crear ese dinero para así pagar la renta a tiempo. Si usas tu miedo en contra, te vas a quedar paralizado buscando cuál es el plan perfecto con 0% de probabilidad de error para pagar la renta. ¿Y qué crees? En 2 días no vas a pagar la renta. Entonces ahí es muy importante, sí, el miedo me está cuidando porque está ayudando a ver cuál es la fecha límite y cuáles son las consecuencias de no pagar la renta, que probablemente tienen que ver con que vas a pagar un extra por retraso o incluso si tienes un normal historial que no te renueven el contrato. Pero la otra parte tiene que ver con que si tú no escuchas a tu miedo, probablemente eso sí va a ocurrir, sí se va a hacer real.
Entonces es importante escuchar tu miedo y con todo tu miedo actuar, y eso te hace valiente. Este es el segundo video de justo los tipos de miedo que hay. Uno es el fundamentado versus no fundamentado, el otro es el concreto versus abstracto, y aquí es importante que si notes un poquito las diferencias, porque aunque parecen lo mismo, sí hay diferencias, porque uno tiene que ver más con cómo está en tu cabeza y otro tiene que ver con cómo está en la realidad. Próximo video vamos a hablar acerca de el miedo creado contra el miedo real. Síganme en mis redes sociales, síganme en los videos y las columnas de ideas que ayudan, que están bastante buenas, y en la página de Evolución Terapéutica en Facebook y también en internet. Nos vemos pronto.